¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Fernando López, ministro de Medio Ambiente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. El primer programa que nos acompaña del año. Así es, gracias, buenas noches. Un gusto estar acá de nuevo informando a la población acerca de todo lo que está sucediendo. Mire, y precisamente siempre que nos juntamos es que está pasando algo. Lamentablemente somos un país pues vulnerable, tenemos que convivir y aprender a desarrollar una cultura de prevención. Hoy es una serie sísmica la que se ha activado, ministro, en el sector de Aguachapán y San Lorenzo. Antes de entrar al aire, yo le preguntaba si era lo mismo un enjambre sísmico que una serie sísmica y usted me decía que no. Sí, bueno, son muy parecidas. La diferencia entre una serie sísmica y un enjambre es que en una serie hay un evento principal, es decir, hay un sismo de mayor magnitud y hay varias réplicas. En cambio, un enjambre sísmico son muchos sismos de magnitud pequeña que suceden en un mismo lugar. Entonces esa es la diferencia, por eso es que esta se considera una serie sísmica. Hubo un evento de mayor magnitud, bueno, dos eventos de mayor magnitud. En realidad, el primero pues fue de 5.1 y el segundo fue de 5.3 grados en la escala de Richter. ¿En Guatemala? Bueno, se sintió en la zona de las Chinamas, sí, se originó en Guatemala, pero fue sentido con una intensidad 5 en la escala de Mercalli, en la zona de las Chinamas, la zona del departamento de Aguachapán. Es esa imagen bien impresionante que se ve que hay como un desprendimiento de Hubo varias afectaciones, sí, hubo desprendimiento, un deslizamiento de tierra en la frontera de las Chinamas, también pues se cayeron muros, afectaciones en viviendas, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Creo que lo que vale la pena recalcar aquí es que pues el gobierno se movilizó. Siempre hacemos este reconocimiento y este gran agradecimiento a nuestro ejército, que aparte de pues ayudarnos en todo el tema de seguridad, pues también el ejército se movilizó hacia esa zona a montar todo su puesto de mando pues, y a estar apoyando a todas las actividades. También la Comisión de Protección Civil pues, estuvo presente apoyando y organizando pues, toda esta operación que al final pues, fue causada por estos sismos y por estas réplicas de las que estamos hablando. Este día, pues, el conteo de esta tarde nos arrojaba 375 sismos aproximadamente, entre 370 y 375 sismos. Es decir, que son dos sismos principales y luego pues el resto son réplicas. Algunas de ellas, quizás la mayoría de ellas, no son percibidas por las personas, sin embargo, pues sí hay actividad y se está monitoreando. El origen fue la activación de la falla de Jalpatagua. Esto queda del lado de Guatemala, sobre la zona de Jalpatagua, que queda a un par de kilómetros de la frontera, unos 20, 30 kilómetros de la frontera. Falla geológica. Es una falla geológica que se activó y bueno, pues ahí tenemos el resultado. El día domingo que inició toda esta actividad, también tuvimos un sismo a la 1 de la mañana, 1:17 a.m. aproximadamente. Este fue un sismo de magnitud 4 aproximadamente y este fue un sismo que ocurrió frente a nuestras costas, es decir, es la actividad sísmica que comúnmente tenemos nosotros, que son, ya no es una falla geológica, sino que es un sismo de origen tectónico, es decir, es un sismo que se origina pues, por el choque de las placas tectónicas, que son las que nos dan la actividad volcánica, la actividad sísmica que tenemos aquí en esta zona de Centroamérica. Ahora, no se puede predecir qué es lo que va a ocurrir, pues obviamente, ministro, pero los enjambres sísmicos, que son los más usuales que estamos acostumbrados, así como llegan, de repente terminan. La serie sísmica es así también, de repente una vez se activa, se da un sismo fuerte, luego vienen las réplicas y de repente terminan de la nada. Nosotros somos un país altamente sísmico, de hecho nuestra red de monitoreo pues está compuesta por casi 100 estaciones de monitoreo sísmico a nivel nacional
y se está monitoreando a diario, es decir, a diario se reportan muchísimos sismos, la mayoría de ellos no son sentidos, no son sensibles por el ser humano, pero sí se tienen movimientos de grado 1, de grado 1.5, de 2 grados, que no son sensibles para las personas. Los sismos no pueden predecirse. De hecho, algún dato curioso es que la página de internet del Servicio Geológico de los Estados Unidos tiene un apartado en donde dice específicamente, ¿pueden predecirse los sismos? Y la respuesta muy concreta es no pueden predecirse. Son fenómenos que suceden varios kilómetros bajo tierra, son fenómenos que suceden pues comúnmente en esta zona donde nosotros vivimos. Lo que sí podemos hacer es informar cuando comienzan a suceder. Ahora también la tecnología, pues algunos tipos de celular tiran alertas, usan la geolocalización y usan los sensores de los celulares para juntar varios tipos del mismo celular, y así a veces pues vemos cómo tienen las alertas. Y se ha funcionado, a veces hasta un minuto antes les avisa. No es un minuto antes, lo que pasa es que probablemente nosotros estamos ubicados cuando son sismos, por ejemplo en Guatemala, cuando son sismos en Nicaragua, las ondas P y las ondas S de los sismos tardan en llegar. Entonces, pero igual nosotros informamos en el momento que comienza, claro, que comienza el fenómeno. Pues no es como que digamos, no podemos decir va a temblar mañana, va a temblar dentro de 1 hora. Eso no es así. En el caso de lugares, voy a poner 2 ejemplos puntuales, la Ciudad de México y la Ciudad de Tokio. Ellos tienen un sistema de alarmas que les avisa a veces 1 minuto antes o 30 segundos antes que viene el sismo. Pero esto sucede porque los sismos que se generan y ese tipo de sismo que sí es avisable sucede a varios cientos de kilómetros de donde ellos están. Entonces ellos saben cuando comienza a suceder el fenómeno y así es como informan a la población que viene el fenómeno. Nosotros tenemos ese sistema, tenemos la tecnología, pero nos da medio segundo a veces, nos da 1 segundo desde que comienza a suceder el fenómeno hasta que es sensible en la mayoría del país. Entonces son tiempos más cortos, son distancias más cortas. Por el tamaño del territorio. Y por eso es que a veces no es bueno compararnos con otras latitudes, porque son condiciones geológicas muy diferentes las que nosotros estamos viviendo. Lo que sí podemos estar seguros es que tenemos las herramientas. El gobierno pues se desplegó inmediatamente a ver toda esta emergencia ocasionada por el sismo. De hecho, pues se activaron no solamente el ejército, no solamente protección civil, sino también pues el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Obras Públicas, que estuvo presente también para ver el tema de la escuela, por ejemplo, en la zona de las Chinamas, que tuvo afectaciones. Entonces, vamos a seguir informando. Esto pues estaríamos esperando que no sucedan sismos de mayor magnitud en esa zona durante estos próximos días. Igual vamos a informar si así sucede. Se mantiene una alerta roja a Huachapán municipio y también en la zona de San Lorenzo. Como usted decía, como no se puede predecir, es mejor tener una medida de prevención de la población ante un evento que pudiese ocurrir. Sí, recordemos que el tema de las alertas es bien importante porque las alertas se mantienen incluso cuando ya pasó la emergencia. En el caso de los huracanes, por ejemplo, las tormentas tropicales, las alertas siempre quedan un par de días más desde que sucede el evento. Esto es debido a que pues probablemente pueden haber quedado rocas sueltas, pueden haber quedado pues muros debilitados por todos estos movimientos. Entonces pues ahora se están haciendo todas las diligencias para ver que todo esté bajo control. Está desplegado un equipo completo del gobierno en esa zona y al final pues y repito, lo mismo que decimos cuando hay un evento climático, pues el fin último es salvaguardar la vida de los salvadoreños. Ministro, en este caso no tiene nada que ver con una falla de origen volcánico, porque en las redes sociales se ve de todo, ya lo hemos hablado. En el sitio oficial de Medio Ambiente, en Twitter y las diferentes redes se ha establecido es geológico, o sea, tiene que ver con actividad sísmica, nada que ver con volcán. Sí, es una falla local, de hecho es una falla que está ubicada en Guatemala. Y bueno, se ha estado monitoreando esto. Igual, los volcanes activos que nosotros tenemos
se monitorean constantemente. Recordemos que tenemos actividad volcánica en 6 sitios en nuestro país, en el volcán de Santa Ana, que hizo su erupción por última vez en el año 2005, sí. El volcán de Izalco, que dejó de hacer erupción hace 62 años aproximadamente. Luego el volcán de San Salvador también se monitorea, que hizo erupción hace 106 años. Se monitorea también el lago de Ilopango, que tuvo su última erupción, bueno, y todavía tiene nacimiento de agua caliente, pero hizo su última erupción hace 140 años aproximadamente. El volcán de San Vicente, que es uno de los volcanes más antiguos de nuestro país, y incluso es tan antiguo que incluso pues ya sus cráteres están cubiertos por vegetación. Y el volcán de San Miguel, que tuvo su última erupción fuerte en diciembre del año 2013, y luego pues tuvo todas estas expulsiones de gases el año pasado. Entonces esos 6 sitios son los que se están monitoreando constantemente. Hay sensores, hay detección de gases, hay también sensores del movimiento de la tierra en esos sitios. Con el tema del volcán de San Miguel pues también se tomaron muestras de la ceniza, se tomó muestra de todo el material que arrojó el volcán para poder conocer el origen, y se llegó a la conclusión que no era material nuevo, es decir, no era magma producido recientemente, sino que simplemente era material que había quedado acumulado en el cráter del volcán. Entonces, cuando hay una actividad volcánica, pues siempre se informa. Generalmente los volcanes pues pueden dar un pequeño aviso, pueden dar un par de días de aviso. Entonces, pues vamos a informar también si esto sucede. Por el momento los parámetros se mantienen dentro del umbral de seguridad. Son volcanes activos, insistimos, vivimos en un país con volcanes activos, vivimos en un país con muchísimas fallas geológicas, vivimos en un país que está encima del choque de 2 placas tectónicas, por lo que tenemos que convivir con toda esta actividad. No podemos evitar que sucedan, son fenómenos de la naturaleza, así como los huracanes, así como las tormentas tropicales. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es estar preparados. ¿Cómo? Bueno, con nuestros sistemas de alerta temprana, con nuestras comisiones de emergencia que pueden pues apoyar y ayudar en caso de emergencia, con las evacuaciones preventivas que se realizan en cada caso. Es decir, pues hay protocolos y hay mecanismos que nos ayudan a precisamente contrarrestar los efectos de todos estos fenómenos naturales. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, y al regresar hay más preguntas sobre este tema para el ministro esta noche. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, una serie sísmica, un enjambre sísmico no necesariamente tiene que terminar en un evento mayor, en un terremoto. Podría ocurrir, pero no es que sea toda serie sísmica tiene un patrón de, no es así. Sí, el tema el origen de los sismos, por ejemplo, el terremoto de 1986, que algunos lo recordamos, fue originado por una falla local, por una falla geológica, mientras que el terremoto del 2001, el del 13 de enero, fue generado por las placas tectónicas. Fue un sismo ubicado al sur de las costas de Usulután. O sea, son 2 orígenes diferentes. Sin embargo, pues los efectos en la población pueden ser igualmente devastadores en el caso de los terremotos. Se están monitoreando constantemente. Hay gente que dice, no, pero es que cada 15 años o cada 20 años hay un fenómeno. Bueno, pero no podemos asegurarlo categóricamente, pues no hay ciencia que respalde esa aseveración. Entonces, como repito, lo importante es que tenemos los sistemas para detección y estamos organizados y preparados como gobierno para afrontar cualquier tipo de evento de este tipo.
Hay gente que dice que es bueno que periódicamente pues pueda haber una situación así de sismos porque se libera energía. ¿Es cierto esto? Como repito, hay varias teorías, pues, pero sí estamos hablando, hay incluso hay carreras de geología que se dedican exclusivamente a estudiar esto. Pues la verdad que es un tema que hay que estudiarlo muy a profundidad. Como repito, lo que nosotros tenemos son sistemas para la detección, para informar acerca del suceso, y luego pues también los protocolos para nosotros actuar en caso de la emergencia. Como repito, el fenómeno no puede predecirse, no se puede decir viene tal día y va a ser de tal magnitud. Son fenómenos que suceden varios kilómetros bajo tierra, a veces 40 kilómetros bajo tierra. Entonces sí es bastante complicado poder asegurar y ser específicos en ese tema. Pero lo que sí es importante es eso, pues de que estemos preparados, que tengamos la tecnología, y eso es pues lo que estamos nosotros haciendo. Vimos también bastante construcción de bajareque y otro tipo de materiales no tan resistentes, sobre todo en zona rural de San Lorenzo, pues que obviamente con el movimiento se dio y se vieron algunas afectaciones de personas que nuestros equipos que llegaron a la zona el día domingo ya se encontraban en albergue, rápidamente fueron movilizados o algunos todavía se movieron a casas cercanas de familiares para evitar una situación por tener un muro rajado o algún tipo de problemática, pero sí se activó este protocolo de protección y ayuda a las familias. Por supuesto, se activaron 8 albergues, comenzó la emergencia, se activaron 8 albergues preequipados. La verdad que la idea es esa, pues es poder trasladar a las personas afectadas a estos lugares. El albergue, pues los albergues tienen capacidad para 500 personas, y aparte pues los equipos técnicos han ido a hacer todo este reconocimiento de los daños en las estructuras, daños también, riesgo de deslizamientos, riesgo de todo este tipo de eventos que puedan afectar a las personas en la zona occidental de nuestro país. Entonces sí estamos pues básicamente desplazados a esa zona. Las recomendaciones que se dan, pues cuáles son, siempre acatar las disposiciones, acatar las medidas que vengan de cualquier institución de gobierno. Siempre es importante, y esto lo decimos para las instituciones, para escuelas, para lugares de trabajo, que también identifiquemos las zonas de evacuación, que tengamos un protocolo listo de evacuación. A veces las evacuaciones pues pueden salvar vidas. Tener nuestro botiquín de emergencia con insumos básicos, eso es muy importante, son recomendaciones básicas. Recordemos que pues vivimos en un país que puede temblar, básicamente, pues un país con muchísimos sismos. Ya explicamos las características técnicas, pueden ser fallas locales, pueden ser también de origen tectónico, puede haber alguna emergencia también por volcán. Entonces no es que nos estemos poniendo fatalistas, pero simplemente pues si nos remitimos a la historia, pues podemos ver los sucesos que hemos tenido en los últimos años. Entonces es importante que aprendamos a convivir con este tema, aprendamos a reconocer que vivimos en un país con este riesgo, y que el gobierno pues está trabajando y haciendo su mayor esfuerzo para contrarrestar los efectos de este tipo de eventos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de personas, estábamos viendo, le vamos a pedir a producción que las ponga nuevamente, de las personas que fueron albergadas, algunas de las familias en Ahuachapán municipio y la zona de San Lorenzo. Y lo que me llama la atención que a diferencia de otros eventos, como por ejemplo el mismo caso del volcán en San Miguel, o a veces tema de inundaciones, hay gente que de repente se puede resistir y dice, no, si yo más o menos sé cómo es la cosa y no creemos que pase a más y no hace erupción, o el agua pues las amenaza y dice, todavía no, y van a aguantar. Pero en el caso de sismo la gente como que se asusta más y rápido empieza a evacuar. Y vi muchas familias que incluso voluntariamente, bueno, ahí vemos personas de la tercera edad que fueron auxiliados por el personal de protección civil, por su misma fuerza, pues quizá no podrían movilizarse y fueron llegados a estos lugares que usted nos comenta, ministro,
sobre todo en horas de la noche, que como parte de estas características que no se sabe a una hora que pueda temblar, y en la noche por lo general es muy complicado. Sí, este es parte del trabajo que se ha realizado. Como repito, hay muchísimo equipo detrás de cámaras, hay muchísimo equipo que ha andado en campo a cualquier hora, hay muchísimo equipo y vuelvo y repito, pues aparte de la Comisión de Protección Civil, están los bomberos, está también el Ministerio de Obras Públicas y nuestro gran ejército, que no me canso de decirlo, pues el ejército siempre nos ayuda, siempre con tanta disciplina y con tanto amor a la patria, pues ayudan en estas emergencias. Entonces es un gran equipo de gente comprometido, es un gran equipo de personas que han estado pues trabajando día y noche. No es un trabajo de 8 a 5, no es un trabajo de marcar tarjeta y de salir a las 4 de la tarde o a las 3:30, la famosa hora de gobierno, sino que es un trabajo de 24 horas, es un trabajo que no se detiene. De hecho, nuestro observatorio de amenazas pues se trabaja 24 horas, se reporta, sucede un sismo a cualquier hora, pues se tiene, está el personal calificado ahí presente para poder informar cualquier situación. Entonces es una gran labor la que se realiza, es un trabajo de mucho sacrificio para todo este personal y la verdad pues vamos a seguir informando acerca de todas estas condiciones que están sucediendo en la zona occidental de nuestro país. Ahora, el hecho que se esté concentrando esta serie sísmica en ese lugar, ministro, no significa que no puede temblar en otra zona del país como habitualmente tiembla de forma esporádica en algunos sectores donde hay fallas. Como repito, los sismos pues pueden variar, pues no se trata como te repito, no podemos decir categóricamente va a temblar en algún lugar, no es responsable de parte de nadie decir que va a temblar porque al final pues no se sabe, es algo que no puede predecirse. Por eso es que le damos tanta importancia primero a la prevención, pues estar preparados, estar listos, y luego le damos una gran relevancia también a la atención que se le da a la emergencia. Ahora, la tecnología, ministro, ¿cómo ayuda en todo este tema de la prevención y mitigación de riesgos? Es decir, no es lo mismo el equipo que tiene ahora medio ambiente que el que pudo haber tenido hace 10, 15 años en el tema de volcanes, en el tema de sismos o inundaciones. Nosotros hemos renovado varios temas por ejemplo, en los volcanes, los sistemas de detección de gases, los sistemas, las estaciones que reportan la sismicidad adentro de los mismos. Se han instalado muchísimas más estaciones telemétricas también para el tema de lluvia. Tenemos mapeado, no se tenía, pues tenemos mapeado el territorio nacional, sabemos a dónde están los riesgos. Por eso es que cuando llueve, y pongo el ejemplo, no solamente se dice va a llover, sino que se va a decir qué va a suceder cuando llueva. Cuando decimos la lluvia puede traer inundaciones, puede traer deslizamientos de tierra, puede traer otro tipo de fenómenos que pueden causar afectaciones directas a la población. Entonces, pues la tecnología cumple un rol fundamental en esto, pues la tecnología de los radares, la tecnología de todas estas estaciones. También es muy importante la información que se recibe vía satélite, se tienen convenios con NOAA, con NASA, y esta información que es recibida vía satélite pues se procesa y se filtra acá para poder tener la información específica que nosotros necesitamos para poder emitir un pronóstico acertado, para poder emitir una alerta que esté acertada, y estas alertas pues son utilizadas por las otras entidades, en el caso de Protección Civil, Ejército, para tomar decisiones y tomar acciones en el territorio. Entonces es una cadenita, pues la información sale del medio ambiente y esta información pues tiene que ser pues una información clara, una información de fuente fidedigna, porque es información que sirve precisamente para salvar vidas en el territorio. Entonces es un trabajo que se complementa, al final no podríamos funcionar una institución sin la otra. Y yo creo que de las instituciones que más rápido traslada esa información a la población, porque por lo general cuando hay una situación de este tipo, la gente agarra el teléfono y empieza a buscar si es cierto, dónde ha temblado, cuánto ha temblado, y es casi inmediato que es actualizada esta información para que la gente pueda ver de primera mano también. Sí, la verdad que ahora pues con la tecnología es mucho más fácil llegar a más gente en el menor tiempo posible. Entonces esto pues las redes sociales, la conectividad inalámbrica hacen posible
todo esto. Y bueno, siempre seguimos informando cuando no solamente de los sismos, no solamente de los volcanes, pues obviamente se informan también acerca de todas las actividades que se realizan con vida silvestre, se realizan todo el tema de agua también, es decir, cualquier dato relevante que le sirva a la población, pues se está informando periódicamente a través de las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, queremos preguntarle en el sector del lago de Coatepeque, pues también el día domingo llamaron a la redacción algunas personas, pescadores de las cercanías, y decían que había tenido un cambio de color el lago y luego ellos lo asociaban y decían que llegaron a nuestros equipos para verificar pues, si tenía algún tipo de relación con los sismos que se estaban dando en la zona de Aguachapán, porque sentían un olor a azufre y los pescados salían bastante oscuros y decían que era una situación pocas veces vista en este sector. Sí, se tuvo casualmente ese mismo día domingo, se tuvo una situación de muerte de peces en el sector de Pedrero Hondo, específicamente en el lago Coatepeque. Básicamente esta es una alteración de las condiciones físico-químicas del lago, es decir, hay una proliferación de un tipo de cianobacteria y también en esa zona pues sucede un aporte de azufre del subsuelo, es decir, toda esta combinación de factores, es decir, las cianobacterias, la misma contaminación, el aporte de azufre que tiene el subsuelo, hacen que el lago Coatepeque pues varíe de color dependiendo del tipo de mineral que tiene en su mayoría en ese momento. Entonces vimos como a veces el lago se pone de color turquesa, a veces el lago se pone de color verde oscuro, son dependiendo del tipo de cianobacteria que exista. Entonces inmediatamente nos movilizamos a la zona. De hecho pues sí tenemos gente ahí en el lago. Se tomaron muestras de agua. En el momento del muestreo sí se observó un alto contenido de azufre en el lago. Esto no significa que haya actividad volcánica. De hecho, esto es algo que se debe a la descomposición de un tipo de cianobacteria que hay en el lago Coatepeque. Entonces, son ciclos. Y si nos fijamos, esto sucede siempre en la transición de la época lluviosa a la época seca, y luego sucede la transición de la época seca a la época lluviosa. Entonces probablemente en el mes de abril o mayo podamos tener un fenómeno similar en el lago Coatepeque. Entonces vamos a seguir monitoreando. De acuerdo a los monitoreos que tenemos, los niveles están dentro de los parámetros normales, es decir, obviamente pues sí hay minerales en suspensión en el lago, sí hay otro tipo de materiales, pero las mediciones de todos estos digamos parámetros, gases magmáticos y todo esto pues que se hace para vulcanología, pues el lago Coatepeque está dentro de los umbrales normales, no tenemos por qué digamos decir que es de tipo volcánico. Este es un proceso que sucede adentro del lago que tiene pues varios factores, varios orígenes. El primero pues es todo el aporte que realiza el ser humano. Estamos hablando de todos los nitrogenados para fertilizantes que se lavan de toda la orilla del lago. Segundo, pues
obviamente el aporte negativo que hacen los seres humanos de contaminación de tipo orgánico, o tipo química. Y el tercero pues es la misma composición interna del lago, todas las cianobacterias, estamos hablando del azufre del subsuelo. Entonces son varias condiciones que nos pueden llevar a tener estos cambios en la coloración en el lago Coatepeque. También algunos decían que había un río que estaba presentando algún tipo de agua un poco más caliente, que estaba cerca de la zona de los sausoles y que era importante que pudiese ser monitoreado. Sí, de hecho se toman muestras, sí, nos hemos desplazado al departamento de Aguachapán, ya estamos tomando muestras de esto, pero como repito, los parámetros se encuentran dentro del umbral normal, es decir, no tenemos por qué preocuparnos. Igual nosotros estamos tomando muestras de laboratorio, no solamente cuando sucede esto, pues el lago se está monitoreando constantemente para saber cuáles son los sitios en donde se tiene algún tipo de contaminación y se tipifica obviamente la contaminación. Ya se están tomando acciones también para que se cumplan todas las normas y se respeten los cuerpos de agua. De hecho, en febrero vamos a tener más un adelanto de lo que se va a estar haciendo, pero todavía se está trabajando, pero sí ya tenemos pues muy adelantado un plan, un programa para precisamente rescatar nuestro lago de Coatepeque. Ah, qué bueno, ministro. Ojalá nos venga a contar un poco antes al programa de qué se trata este plan. Mire, también decíamos lo importante de las fuentes confiables de información, porque vimos un tuit del ministro de Obras Públicas, el ministerio, que salía desmintiendo una publicación donde había un daño en la carretera que va precisamente hacia la frontera. Se veía una imagen de una carretera básicamente cortada y decían, esto es en Japón. No ha ocurrido acá en El Salvador. Sí, lo mismo nos sucedió a nosotros. Cuando sucedió lo de los sismos, nos enviaron a través de las redes una imagen del volcán de Santa Ana, en la cual decían que estaba haciendo erupción y simplemente eran nubes. Eran nubes por la tarde en el volcán. Entonces, es muy importante, primero, pues, que cada uno de nosotros sea responsable y que no mande información o que no trate de malinformar a nuestros compatriotas y también pues informarse por las fuentes oficiales. Creo que eso es lo más importante. Las redes del ministerio no son solamente la persona que se dedica a publicar en las redes, hay un gran equipo detrás de las redes sacando todo este material, toda esta información, teniendo los pronósticos y teniendo los datos técnicos que precisamente sirven para poder informar todas las condiciones de nuestro país en cualquier momento. Ahora, hay una parte en las redes sociales muy interesante también de medio ambiente. Veía que habían puesto una tabla, me llamó la atención el día de ayer, si no mal recuerdo, que decía, ¿conoce usted las diferencias entre magnitud e intensidad de un sismo? O sea, es una forma de educar también para que la gente vaya conociendo. Si te interesa un fenómeno como esto, darle seguimiento, ya sea para estudio o algo, este tipo de información es muy útil para conocer y saber de lo que se está hablando. Sí, la magnitud es básicamente la fuerza del sismo. Es decir, decimos la magnitud se mide en la escala de Richter, 5 grados en la escala de Richter, y esa magnitud no cambia. Es decir, si tenemos un fenómeno de 5 grados en la escala de Richter en un punto, en este punto, pues siempre nos vamos a referir a él como un fenómeno de 5 grados en la escala de Richter. La intensidad es diferente, la intensidad sí cambia dependiendo de donde se mida. Generalmente la intensidad es más fuerte más cerca del epicentro del sismo y a medida nos vamos alejando pues es una intensidad menor. Por eso es que a veces decimos hay un sismo intensidad 4 en la escala de Mercalli modificada o intensidad 3, o a veces puede ser que en la zona, si hay un sismo en la zona de Aguachapán, es 5 en la zona de Aguachapán de intensidad, pero puede que en San Salvador haya sido 3. Es decir, son dos maneras de interpretar los sismos. Al final el que más se utiliza es la magnitud, son los 5 grados en la escala de Richter, por ejemplo, y debido al tamaño de nuestro país también las intensidades no varían tanto. Entonces por eso es que para nosotros es un parámetro
el parámetro más utilizado es el de la magnitud. Ahora bien, en países más grandes, pues, que son distancias muchísimo más largas, son distancias de 1000 o 2000 kilómetros, pues a veces sí es necesario entender con intensidad para saber también a dónde, para tener un punto de referencia, como una georreferencia a dónde fue el sismo. Pero básicamente esa es la diferencia. La magnitud es digamos, la fuerza que tuvo el sismo, y la intensidad es cómo lo sintió cada persona en el punto donde estaba esa persona. Ahora, algo también que he visto que influye mucho es lo superficial que pueda ser un sismo, porque a veces he visto los parámetros de un sismo que se pueda sentir regularmente y la gente dice, yo lo sentí bastante fuerte, y cuando se ve la superficialidad a veces es no tan profundo, y quizá por eso da esa sensación y la magnitud no es tanto. Sí, hay varios ejemplos. Igual los sismos, yo me atrevería a decir que el 75% de los sismos que nosotros tenemos en nuestro país pues suceden afuera, en la costa. Suceden, sí. La mayoría de ellos suceden entre la zona entre el departamento de Ahuachapán y el departamento de Usulután. En esas zonas donde están ubicadas la mayoría de sismos. Obviamente sí hay sismos que amplían ese rango, pues de repente hay sismos que suceden en Nicaragua que son sentidos en El Salvador, los mismos sismos que suceden en Guatemala que son sentidos en El Salvador. Y la mayoría de estos sismos que suceden afuera en la costa pues suceden 40 o 50 kilómetros abajo del lecho marino. Entonces son situaciones, son varios tipos de sismos. Por eso es que también a veces no nos enfocamos en la magnitud o en la intensidad, sino más bien en el impacto o en la consecuencia que tuvo el evento. Y no solamente lo hablamos con los sismos, lo hablamos con las tormentas, con los eventos hidrometeorológicos que tenemos, porque eso es lo importante. Pues lo importante, sí, está bien informar, hubo un sismo, informar, hubo una tormenta, pero también cuál fue el impacto, o en el caso de las tormentas que sí se pueden pronosticar, cuál será el impacto. Entonces, si estamos esperando deslizamientos de tierra, si estamos esperando inundaciones, ¿qué es lo que estamos esperando? Si estamos esperando caída de árboles por viento, o caída de elementos publicitarios o de postes del tendido eléctrico. Es decir, siempre se tipifica el impacto que vaya a tener el fenómeno, porque eso nos ayuda a nosotros a tomar las mejores decisiones y a poder pues evaluar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar para minimizar el impacto de ese fenómeno en la población. Hablando de equipo, leía, ministro, que pasaron de tener 7 estaciones sísmicas a 96. Esto es una renovación desde el año 2001. O sea, sí, poníamos el ejemplo nosotros, cuando el día 13 de enero que se cumplieron 22 años del terremoto, pues que antes se tenían 7 estaciones, ahora contamos con 96. A nosotros nos gusta muchísimo la información, trabajamos muchísimo con información, con las estadísticas, pero eso nos ayuda a nosotros a comprender los fenómenos, y cada año pues también hay modelos, hay sistemas inteligentes que van aprendiendo, hay modelos que van aprendiendo, entonces se les va alimentando toda esta data y año con año pues van tirando un pronóstico mejor. Entonces, por eso es que es tan importante tener todos estos equipos, y por eso es que es tan importante también tener la capacidad técnica para comprender esta información y para trabajarla. Pues con la información se pueden sacar varias conclusiones, y eso es lo que nosotros hacemos. Pues mientras más información tengamos, y buena información de fuente fidedigna, de una estación instalada por el Ministerio de Medio Ambiente y manejada por el Ministerio de Medio Ambiente, pues vamos a poder tener mayor certeza en el pronóstico o en la decisión que se tome acerca de la emergencia. Entonces, por eso es que manejamos tantos datos, y el pronóstico pues obviamente se traduce, obviamente. Yo a veces cuando he preguntado, y siempre les hago la broma, me dicen, bueno, ¿y va a llover? Sí, me dicen, lo que pasa es que viene una serie de chubascos ocasionados por una influencia directa de la zona de convergencia intertropical. Y entonces, bueno, pero ¿va a llover o no va a llover? Entonces, esa información era cierta, claro que era cierta, pero sí, nosotros necesitamos no solamente decir que va a llover, no solamente decir que el origen de la lluvia es la zona de convergencia, sino cuáles van a ser los impactos puntuales en el territorio. Entonces se dice, viene una tormenta a tal hora,
y se espera, hay riesgo de deslizamientos en las zonas montañosas, o hay riesgo de deslizamientos en tal carretera, o hay riesgo de inundaciones en tal río, o riesgo de tsunami, porque a veces ha sucedido en ciertos puntos de la costa. Entonces, como que ese es, digamos, no sé si la palabra correcta sea traducción, pero ese es como el enfoque que se le da al pronóstico para que sea un pronóstico que nos sirva de algo a nosotros, y que nosotros pues podamos obviamente evaluar la situación y cada ciudadano pues pueda tomar la mejor decisión en ese momento. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y al regresar le vamos a preguntar al ministro el 2023 qué nos espera en cuanto al tema de las lluvias. ¿Qué dice el pronóstico para este año? Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ministro, 2023, ¿se espera un año niña, niño o gemelos o qué es lo que vamos a tener? Es un año mixto, es decir, vamos a tener los dos fenómenos en conjunto. ¿Qué se puede esperar según los modelos, digamos, para este año en cuanto al clima? Bueno, según los datos de la Organización Meteorológica Mundial, desde septiembre de 2020, el Pacífico tropical ha tenido las características del fenómeno de la Niña. Esto significa que si dividimos los dos hemisferios, al sur del Ecuador, al norte del Ecuador, pues en el hemisferio sur se ha tenido sequía, un periodo de menos lluvia, y en el hemisferio norte pues hemos tenido muchísima más lluvia. Según las predicciones pues y según pues todos los modelos, es muy probable que el fenómeno de la Niña continúe, es decir, que podemos esperar más lluvia este año, y luego pues al final del año ya podría irse viendo, digamos, una neutralidad y una normalización en los parámetros de lluvia, para ya ir teniendo la transición al niño el próximo año. Pero estos datos pues son datos que se van, como repito, se van alimentando los modelos. No hay una fecha específica, digamos, pero sí se va a monitorear todo este año la temperatura del océano, y se va a monitorear todos los sistemas, los patrones de las nubes y todo eso, para evaluar si es un fenómeno de la Niña o un fenómeno del Niño. La probabilidad de este año, ¿cuál es? Bueno, vamos a tener la lluvia a partir del mes de mayo, el inicio de la época lluviosa. Siempre se espera un evento de canícula en el mes de julio, es decir, una leve disminución en la cantidad de lluvia, y luego pues a partir de agosto ya aumenta la cantidad de lluvia, siendo septiembre el mes más lluvioso del año estadísticamente. Eso se cumple prácticamente todos los años, y luego en octubre comienza a disminuir la lluvia, para ya noviembre pasar a la transición a la época seca. Digamos, lo que nos dicta y lo que nos va diciendo que ya viene la época seca son los episodios de vientos nortes que se tienen en nuestro país, que son estas masas de aire frío que vienen desde el norte, pues sí son comúnmente conocidos como los vientos norte. De hecho, para este año 2023 todavía esperamos en el mes de febrero y probablemente en el mes de marzo 1 o 2 episodios de vientos nortes. Entonces ya a partir de la Semana Santa pues ya podemos ir pues viendo un poco más de calor. Ya vamos a ir viendo la transición a la época lluviosa poco a poco, hasta que en el mes de mayo pues ya vamos a tener una época lluviosa plena. El sábado, qué frío hizo, ministro. Yo veía un poco las estaciones en la zona del Pital y otros sectores. De verdad, la temperatura bajó de una forma considerable. O sea, ya de Santa Tecla para arriba ya se sentía muy, muy frío. Sí, ya no digamos la zona del volcán. La zona del Pital, que está a 2.700 metros sobre el nivel del mar, llegaron a cero las temperaturas en algunos lugares.
En la zona de Montecristo lo mismo, la zona del Trifinio, igual que está a 2.600 metros aproximadamente, llegaron las temperaturas pues casi a 0, 1 grado, hubo registros de temperaturas de 2 grados, de 1 grado, 0 en algunas estaciones. Es decir, son temperaturas bastante bajas a las que no estamos acostumbrados. Igual en la zona metropolitana de San Salvador también se pudo sentir un descenso significativo en la temperatura, principalmente en la zona más alta, la zona de Santa Tecla, la zona del volcán de San Salvador, en donde sí se sintió la zona de los Planes también. Se sintió una disminución considerable de la temperatura. En las noches ha llegado pues prácticamente a 13 grados en algunos lugares, 14 grados en algunos lugares. Son temperaturas muy bajas y esto es el resultado de todas estas masas de aire frío que están bajando desde el hemisferio norte, desde la parte más desde Estados Unidos, desde Canadá, pues son todas estas grandes tormentas que al final nos mandan a nosotros esta disminución en la temperatura. Estaríamos esperando que para el mes de febrero ya tuviéramos temperaturas un poco más cálidas y, como repito, todavía faltan 1 o 2 episodios de vientos nortes para ya para el mes de abril ya poder comenzar a disfrutar del clima que tanto caracteriza a la época de la Semana Santa, un clima húmedo, un clima con mucho calor, y luego pues ya podemos ir viendo a final del mes de abril, comienzos del mes de mayo, ya las primeras lluvias, para que ya en el mes de junio ya se estabilice la época de lluvia, ya podamos tener estos patrones de lluvia que siempre tenemos, que es la lluvia como generalmente se recibe en El Salvador. Si no está influenciada por un fenómeno externo, pues son lluvias que vienen por la tarde. A partir del mediodía ya podemos ir viendo la lluvia, excepto cuando tenemos pues todas estas, y ahora voy a mencionar a la zona de convergencia intertropical. Tenemos esta influencia del Pacífico, es en donde tenemos los temporales o las lluvias por la mañana, o tenemos huracanes en el Caribe también, se tienen lluvias a cualquier hora del día. Pero estos son fenómenos que suceden muy puntualmente y que se informan pues una semana antes que sucedan a veces. Pero eso es lo que se tiene para este año. Se espera que sea un año con menos lluvia que el año 2022. El año 2022 pues fue uno de los años más lluviosos en la historia registrada en nuestro país, está en el top 5. Y este año tuvo un 20% de más lluvia. Se superó el promedio de 2.000 milímetros con creces, tuvimos 2.275 milímetros de promedio nacional al final del año, y este año pues se espera también llegar a los 2.000 probablemente, pero creo que va a ser menos lluvioso que el año pasado. Igual pues sí vamos a tener tormentas, sí vamos a seguir teniendo riesgo de inundaciones, sí vamos a tener riesgo de deslizamientos de tierra, todo lo que sucede mientras tenemos la época lluviosa. Entonces la recomendación sigue siendo la misma. Acatemos las disposiciones de las autoridades, estemos pendientes al pronóstico de medio ambiente y siempre informémonos por las fuentes oficiales. Ministro, también se vuelve importante este tema de la acumulación de basura, que no se generen en los municipios problemas en el tema de la recolección, como ya hay una ley de hecho y se sanciona a quien no dé un tratamiento adecuado en el tema de la basura, no esperando a que lleguemos a septiembre y vayamos teniendo un problema, sino ir de a poco generando ese tipo de conciencia en la población, ahora quizás a través de una coacción, a través de una multa, para evitar este tipo de problemas y de una buena vez por todas podamos quitarnos esas malas costumbres. Sí, ese es un problema que hemos tenido desde siempre, es un problema cultural, es un problema que nos afecta a todos los salvadoreños. Se realizan jornadas de limpieza de las quebradas, desde ya se están realizando de hecho, y con el tema de la basura pues hacemos la invitación a todos los ciudadanos a que cumplan con los reglamentos. El gobierno está trabajando, el gobierno está apoyando a recolectar basura en algunos casos, en la recolección. Hacemos el llamado también a las alcaldías, eso es muy importante para que se responsabilicen. El Código Municipal en el artículo 4 dice que uno de los apartados dice que son las municipalidades los responsables de la recolección y la disposición final de los residuos en los municipios. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia también nosotros desde nuestros hogares, pues también tratar de generar menos residuos. Creo que un país más limpio no va a ser el que más limpiemos, sino el que menos ensuciemos, el que menos contaminemos, y todo también comienza desde el hogar.
tratando de no generar tanto residuo. Pues en nuestra página web y en nuestras redes tenemos varios podcasts y varios ejemplos de economía circular que puede escalarse al uso doméstico, a todo esto, pues tratamiento de los residuos desde nuestras casas. Entonces creo que es importante también el tema que tú mencionaste de las multas. Sí se están poniendo multas, sí se están poniendo pues sanciones, no solamente en el tema de la basura, también en el tema de los vertidos. Por ejemplo, tenemos nuestro visualizador de vertidos, tenemos nuestra plataforma Bares, que básicamente de lo que se trata es precisamente de conocer a dónde están las plantas de tratamiento que funcionan, a dónde están las plantas de tratamiento que no están funcionando, y esto se ha hecho como una forma de transparentar la información, como una forma de precisamente dar a conocer a dónde están los mayores problemas. Esta es una plataforma que se ha alimentado con información del Ministerio de Medio Ambiente, se ha alimentado con muchísimo trabajo de campo, y nos va a servir a nosotros, ya nos está sirviendo de hecho, para tomar esas acciones en contra de quienes no están cumpliendo con los reglamentos, quienes no están cumpliendo con la ley, quienes tienen vertidos de forma ilegal, de forma irresponsable a los cuerpos receptores. Y bueno, la idea es ir cambiando, es llevar a nuestro país a donde se merece estar, y eso es precisamente lo que se quiere lograr, transparentando la información y haciéndola accesible a todos los ciudadanos a través de nuestra página web. Y ministro, es importante también el apoyo de la población cuando vea alguna empresa, alguna organización que está vertiendo en algún río, tal vez de forma escondida, la foto, la denuncia ciudadana, la municipalidad, Ministerio de Medio Ambiente, para que se tomen acciones. Nosotros apreciamos muchísimo la denuncia ciudadana, de hecho es parte del trabajo diario que se realiza en Medio Ambiente a través de la Dirección de Gestión Territorial. La denuncia pública pues es el mecanismo precisamente que tiene como un país libre, como un país con libertad de expresión, de precisamente poder señalar y poder indicar a dónde es que están ocurriendo estas afectaciones. Creo que si trabajamos todos juntos, pues es mucho más fácil que logremos el objetivo que queremos. Entonces, pues básicamente esas son las áreas. No solamente estamos viendo volcanes, no solamente estamos viendo sismos, también estamos con la parte de vida silvestre. Lanzamos nuestra campaña Misión Océano, seguimos con nuestros programas de conservación de vida silvestre, que es sumamente importante, y parte de Misión Océano, por ejemplo, que fue esta campaña que nosotros lanzamos en el mes de diciembre. Parte del objetivo es precisamente eso, tener un concepto de cordillera-costa. Es un concepto que si nosotros no ensuciamos la cordillera, pues vamos a tener una costa más limpia, vamos a tener una costa con condiciones más propicias para la pesca, con condiciones más propicias para el turismo. Entonces creo que es trabajo de todos, pues no solamente es trabajo del gobierno como ente sancionador o como ente regulador, sino que es el trabajo de cada uno de nosotros, cada una de las instituciones, para que sean responsables de su actuar en nuestro país y que podamos tener el país que tanto queremos. Muy bien, ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias a ustedes por invitar. Sigamos pendientes de las redes de medio ambiente con este tema de los sismos, y acatemos las disposiciones de la Comisión de Protección Civil, de nuestro ejército también, y sigamos informándonos. Gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.